Hola a todos, bienvenidos. Hoy voy a explicar la resolución de mi parcial número 2 de teoría electromagnética. Mi nombre es René David González y Herrera y mi número de carnet es 23365. Para el primer problema, este, teníamos un dipolo eléctrico ubicado en el origen y que tenía un cierto momento en nanocoulombs por metro y teníamos que encontrar el voltaje en un cierto punto, ¿verdad? Este, para este problema, como pueden ver, sí lo tuve 15 de 15, pero cometí un pequeño error que, como ustedes pueden ver, el momento estaba en nanocoulombs por metro, ¿verdad? Y yo a la hora de calcularlo, no lo metí en nano, sino que lo metí en coulombs por metro. Esto me hizo una pequeña variación en el resultado, pero el procedimiento es casi que el correcto, solo que a la hora de hacer el cálculo me confundí, ¿verdad? Y no puse nanocoulombs, sino coulombs por metro. Para el problema número 2, teníamos una distribución de carga esférica dada por una densidad de volumen que dependía del radio, ¿verdad? Dependiendo si el radio era menor que A o mayor que A. Y nos pedía primero encontrar una expresión para el campo eléctrico en la región mayor que A. Este, a la hora del parcial, sabía que tenía que utilizar la ley de Gauss, ¿verdad? Pero no hice buen uso de de esta ley, ya que no la pude aplicar bien. Teníamos de que la carga encerrada iba a ser sobre el epsilon cero, iba a ser igual a la integral cerrada del campo eléctrico por la diferencial de la superficie, por el diferencial de la superficie. Como pueden ver, no hice, sabía el concepto, pero no supe aplicarlo bien y por lo tanto tuve mal el problema, ¿verdad? Ya a la hora de resolverlo, este, me di cuenta que cometí gran error, ¿verdad? Porque, primero a la hora de integrar no era esta la integral que tenía que resolver, sino que tenía que hacer eh, la integral del diferencial de volumen, sí, pero desde cero hasta A de R, ¿verdad? Respecto al radio, no respecto al robol. Entonces, me quedaban dos integrales similares, tal vez, pero no son estas. Y una me quedaba, la tenía que hacer desde cero hasta A cuando R era mayor que A. Y la otra desde cero hasta R cuando R era menor que A, ¿verdad? Esto nos da dos campos eléctricos, uno fuera de la esfera y otro dentro de la esfera, ¿verdad? De ahí nos pedía encontrar el voltaje, creo yo. Sí, de último nos pedía la diferencia de potencial en el origen, ¿verdad? Entonces, también no lo pude hacer a la hora del parcial, pero aquí ya me di cuenta que el voltaje era igual el negativo de la integral del campo eléctrico diferencial de radio, ¿verdad? En este caso teníamos que utilizar dos integrales, ya que uno es para el campo eléctrico fuera del radio, fuera de la esfera, y otro para adentro de la esfera. Entonces nos queda la suma de dos integrales, en este caso negativas, y ya podíamos hacer resolución de este problema. Para el problema 3, les voy a decir aquí que nos pedían dos cargas, nos daban dos cargas, ¿verdad? En esta posición que pueden ver acá. Y nos pedían encontrar el campo eléctrico en el punto C. Sabíamos de que el campo eléctrico iba a estar determinado por las dos cargas, esta que está acá y esta que está acá, carga uno y carga 2. Entonces el campo eléctrico total en el punto C iba a ser igual a la suma de los dos campos, a la suma del campo eléctrico que ejercía la carga uno y la carga 2, ¿verdad? Entonces sabíamos de que el campo eléctrico de una carga iba a ser igual a la constante K, que es 1/4 pi epsilon cero, por la carga uno sobre el radio que existe desde esta carga al punto de interés, por el radio, por este radio sobre la magnitud de ese mismo radio al cubo, ¿verdad? Entonces, haciendo uso
de esta ecuación y encontramos el campo eléctrico que nos da la carga uno y teníamos que hacer la suma del campo eléctrico que nos da la carga 2. En este caso, sí estaba bien el primer inciso, ya que a la hora de hacer la suma vectorial nos quedaba que esta carga, la carga uno nos ejercía un campo eléctrico en una dirección en X y el campo eléctrico 2 nos da la contraparte, se podría decir, sobre ese punto en dirección en X también, ¿verdad? Entonces a la hora de hacer la suma vectorial no había campo eléctrico que empujara o atrayera en algún sentido sobre el eje X, pero en el eje Y las dos cargas iban en el mismo sentido, ¿verdad? No en sentido contrario, sino en el mismo sentido. Por lo tanto, se sumaban los campos eléctricos que ejercían sobre este punto, ¿verdad? Esto es lo que tenemos acá y entonces solo tenía campo eléctrico en J o en Y, ¿verdad? Y no había campo eléctrico ejercido sobre ese punto en X. De ahí nos pedían si una tercera carga extraída del infinito, cuánto trabajo se utilizaba. En este caso hice mal este problema, ya que tuve la idea, pero no fue la correcta, ¿verdad? Porque sí sabía que el trabajo iba a ser igual a la carga por un voltaje, pero en este caso este no es el voltaje que nos interesaba, ¿verdad? Entonces, en el que sí nos interesaba era que el voltaje iba a ser igual a la suma de los dos voltajes, el voltaje que ejercía la carga uno y la carga 2, ¿verdad? Entonces, nos quedaba que el voltaje total iba a ser igual a dos veces la constante K por la carga sobre R, ¿verdad? Entonces, al hacer uso de esta ecuación, ya teníamos el voltaje total. De ahí lo multiplicábamos por la carga, que era la carga que era traída de 2 por 10 a la menos 6, y nos daba el trabajo que se necesitaba. Esto nos quedaba 5,09 joules. De ahí en el inciso C, la energía potencial de la configuración, cuando la tercera carga es colocada en su, cuando la tercera carga es colocada en su lugar. Entonces aquí teníamos que hacer, era la energía potencial va a ser igual a la carga por el voltaje, ¿verdad? Entonces, como teníamos la carga 2 y la carga 3, entonces hacíamos uso de esta ecuación y nos da que la energía potencial iba a ser de 6,842 joules, ¿verdad? De ahí en el problema 4. Sí. Nos daba un voltaje, ¿verdad? Y nos pedía encontrar el campo eléctrico. Lo que dice aquí es de que el campo eléctrico sabemos de que va a ser el negativo de nabla voltaje, ¿va? De nabla por el voltaje, ¿verdad? Entonces, lo que teníamos que hacer era derivar la ecuación del voltaje respecto a R, respecto a teta y respecto a phi, ¿verdad? Entonces, en este caso lo tuve casi correcto, solo que cometí el error de que a la hora de hacer el producto punto eh, o las derivadas, ¿verdad? Este signo era, voy a dibujar. Este signo, la coordenada en Y va a quedar negativa, ¿verdad? Y a la hora de hacer el vector no lo hice de buena manera, ya que lo dejé positivo. Y después, como traíamos un signo negativo ya por la fórmula, este nos iba a dar positivo y entonces lo dejé negativo. Entonces el error fue ese fue el error, ¿verdad? Entonces a la hora de hacer la multiplicación de los signos, me quedó negativo cuando debería de ser positivo.
En el problema 5 eh, nos pedía la densidad de carga debido a la densidad de este flujo eléctrico, ¿verdad? Que nos daban la densidad de flujo. Sabemos de que la densidad de carga va a ser igual a nabla punto densidad de flujo. Entonces, también teníamos que derivar. En este problema saqué 15 de 15, en que sí tuve el pequeño error de no poner las dimensionales, ¿verdad? Y para el problema número 6 este problema sí nos decía que daba un disco eléctrico de radio A que tenía una distribución de carga superficial, encontrar la diferencia de potencial que hay en el punto P, que da una distancia h respecto al centro del disco. Este, lo primero que teníamos que haber hecho fuera encontrar eh, la distancia, ¿verdad? Que estaba dada por r cuadrado. Yo puse a cuadrado, que sería esta distancia, que hay desde el centro del disco hacia una distancia r, más h al cuadrado. Esto por eh, Pitágoras, ¿verdad? Entonces sabemos de que el diferencial de potencial iba a ser igual a la integral del campo eléctrico respecto, sí, la integral del campo eléctrico diferencial de R, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaba una sustitución de variables que no, esta fue la incorrecta, ¿verdad? Y entonces nos quedaba que teníamos que integrar respecto a R. El nos quedaba una sustitución trigonométrica, una sustitución simple, donde u nos quedaba que era r cuadrado más h cuadrado y la derivada de u iba a ser 2r sobre derivada de r, ¿verdad? Despejando esto nos quedaba que u era r cuadrado más h cuadrado y un medio de du, un medio de la derivada de u iba a ser igual a 2r, iba a ser igual a r derivada de r, ¿verdad? Entonces a la hora de integrar, integrábamos y ya podíamos encontrar la diferencial de potencial que había, ¿verdad? Esto nos quedaba en términos de h y a, perdón, perdón, no sé, me está fallando la cámara. Eh, entonces esto nos quedaba en términos de a y de h, ¿verdad? Y eso sería la resolución del parcial número 2 de teoría electromagnética. Gracias.